Buenos días a todos y todas, a nuestros asistentes presenciales y a quienes están conectados a través de nuestra señal por streaming. Bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a nuestro cuarto y último seminario de este ciclo de protección de datos personales titulado Uso intensivo de datos personales y sus herramientas de gestión. Para comenzar, sin más demora, nuestra actividad quisiera invitar a ofrecer unas palabras a don Ignacio Montiglo, gerente general de DOE, Actualidad Jurídica, para que dé inicio a esta sesión. Eh, Gracias, Daniel. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Con gran entusiasmo les damos la más cordial bienvenida a este cuarto y último seminario del año del ciclo sobre la nueva ley de datos personales en Chile, organizado en conjunto por el Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, DOE, el Banco de Información de Chile y Actualidad Jurídica. Este ciclo ha sido una oportunidad extraordinaria para reunir a destacados especialistas, académicos y profesionales de diversas disciplinas para analizar y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que la nueva ley nos plantea. Hemos explorado los desafíos iniciales y la complejidad de la implementación de la ley, luego abordamos cómo ésta impacta en la dimensión tan compleja de las personas como son sus datos sensibles de salud y a las instituciones del sector. Continuamos el análisis de la relación entre los datos personales y el Estado, cómo este último garantiza transparencia, seguridad y privacidad en el manejo de la información de los ciudadanos. Para todos los expositores de ese ciclo, eh, nuestros gran y sinceros agradecimientos por su participación. Pero quiero hacer una mención muy especial al Centro de Estudios de Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por acoger en su casa este ciclo y particularmente a la académica e investigadora Daniel Saror, quien ha sido una figura clave en el éxito de estas actividades. Su compromiso, su vasta experiencia y su capacidad para reunir a expertos de primer nivel ha sido fundamental para garantizar la calidad y la profundidad de cada uno de los seminarios que hemos desarrollado. Desde su rol como académica responsable por la Facultad de Derecho, Daniel ha demostrado ser no solo una líder académica, sino también una promotora del diálogo interdisciplinario y de la construcción de conocimiento colectivo. Agradecemos profundamente su dedicación y visión, que ha sido esencial para que este ciclo sea un verdadero aporte al debate. Gracias, Daniel. Y también gracias al equipo de DOE y de Actualidad Jurídica, que de verdad yo creo que se han lucido. Eh, Hoy cerramos este ciclo con un tema, el uso intensivo de datos personales, herramientas de gestión, en el que tendremos el privilegio, no los voy a presentar yo, pero los voy a mencionar, de escuchar a Vivian Pido, a Carolina Cabrera y a Cristian Maulén. Eh, la jornada la moderará Daniel, asegurando que nuestra conversación sea dinámica, profunda y orientada a generar valor para todos los asistentes. Agradezco una vez más a todas las personas que nos han acompañado en este recorrido y especialmente a quienes participan hoy en este cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. No habíamos coordinado esto, pero también yo tenía previsto ofrecer algunos agradecimientos. Quería tomarme unos minutos justamente para referirme a todas las personas que han hecho posible este ciclo de seminarios. He tenido yo la oportunidad de ser la cara visible, pero hay un montón de personas que han hecho posible el éxito de este ciclo de encuentros. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Facultad de Derecho, las personas del Departamento de Comunicaciones, de Tecnologías de la Información y de Extensión, que se organizan para cada seminario para colaborar en esta actividad. En segundo lugar, quiero agradecer a mi equipo del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad, al IMPAINEN, que tiene el superpoder
con la difusión de la información y el manejo de redes, y a Daniela, cuyo superpoder es la coordinación de muchas personas también para que esto sea posible. Es un privilegio para mí trabajar con ustedes dos todos los días. En tercer lugar, Actualidad Jurídica, que ha sido el mejor media partner que una organización quisiera tener. Han hecho posible estos seminarios, no solo que se puedan transmitir, que se difundan, sino que yo también he visto en ustedes cómo han hecho posible que su contenido vuele mucho más allá de estos encuentros puntuales, aproximándose muy profundamente a cada uno de los panelistas para escudriñar visiones profesionales y personales muy profundas. Así es que estoy también muy, muy agradecida. Quiero dirigirle también especialmente unas palabras a Claudio Pérez, con quien he trabajado mucho más estrechamente, em, a quien he aprendido a conocer también en el curso de este año y de quien puedo decir también solo cosas buenas. Em, tú, Ignacio, han sido de verdad una parte muy clave en que estos seminarios tengan la virtud de poder ser útiles para cualquier persona que quiera aprender sobre protección de datos personales, para estudiantes, para abogados especialistas, para funcionarios públicos. De manera que para mí también ha sido un privilegio haber contado con la confianza también de ustedes en lo personal para que este ciclo de encuentros haya sido tan exitoso como lo demuestran además las visualizaciones que han tenido estos seminarios, que son asombrosas. Pero no solamente eso demuestra el éxito de este ciclo, yo les quiero contar además que una vez terminadas estas actividades, plasmaremos el resultado de estas reflexiones en un libro cuyo lanzamiento esperamos ocurra en marzo del 2025, gracias al apoyo de la editorial Rubicón, quien ha visto justamente el valor de estas reflexiones y se ha sumado a esta gesta de difusión y conocimiento eh, de esta particular área del derecho, ¿ya? Sé que están ansiosos por empezar. Ahora, para entrar de lleno en el seminario, quisiera señalar, bueno, que este seminario es muy especial. Estábamos en el segundo encuentro cuando recibimos la muy buena noticia de la culminación de la tramitación del proyecto de ley sobre protección de datos personales y hoy ya tenemos certeza del hecho de la promulgación del proyecto de ley, estando solamente en compás de espera al momento de la publicación de la ley, ¿ya? Y eso es una buenísima noticia que yo pienso que permite coronar de manera muy hermosa este ciclo de encuentros. Em, y entrando de lleno como en lo que nos reúne esta mañana, un aspecto que aprecio yo en lo personal mucho de la nueva ley es el catálogo de principios. Quienes han sido alumnos míos y les ha tocado tener conmigo las clases sobre principios en la nueva ley saben que es un tema que me inspira mucho porque no se trata de un palabreo del legislador. El catálogo de principios es siempre una puerta abierta cuando el legislador no provee una solución. Es en el catálogo de principios donde nosotros encontramos un camino que nos orienta hacia una solución. Recabar información de las personas es una tarea muy, muy delicada. Es convertirse en custodio de aspectos que forman, definen y proyectan la personalidad del individuo. Hacerlo mal o hacerlo de manera defectuosa puede tener consecuencias, obviamente en esa persona, pero también en otras, ¿ya? Porque la privacidad dejó de ser una dimensión individual del sujeto desde el momento en que la información de un individuo puede también tener impactos en otros sujetos que le rodean, ¿ya? Es por eso que esta mañana quisiera referirme a dos principios también que aparecen en este catálogo de conceptos y que están estrechamente ligados con la conversación que vamos a tener con estos especialistas en la mañana y que tienen que ver con el principio de tratamiento lícito y leal y el principio de transparencia de la información. El principio, cierto, de lealtad básicamente implica que nosotros hagamos con la información aquello que decimos realmente que vamos a hacer y que la vamos a proteger, de manera que también podamos, según señala la ley, ¿cierto?, probar que el tratamiento que nosotros realizamos es lícito, es decir, se ampara en una base de ilícito.
Y que sea transparente supone que el responsable sea capaz de entregarle al titular de la información todo aquel requerimiento que éste necesite, que sea necesario para ejercer sus derechos. De manera que también deba adoptar las medidas adecuadas y oportunas para facilitarle al titular el acceso a esa información, como cualquier otra información relativa a aquellos datos que se poseen. ¿Ya? De eso va hoy día la conversación con estos especialistas. ¿Cómo hacemos plausible dentro de las organizaciones esto a lo que nos comprometemos con los titulares de datos y al mismo tiempo poner a disposición de los titulares de datos todo el acceso para la información que requieran? Esta mañana vamos a conversar con Cristian Maulén. Bueno, todos estos especialistas tienen extensos trayectorias profesionales y yo no me voy a referir largamente a eso, sino que solamente a lo que están haciendo hoy. Cristian es gerente general de Customer Trigger, una compañía que toma decisiones de marketing basándose en datos sobre tecnologías de interacción que provee soluciones en Customer Experience que ayudan a las empresas a establecer y expandir las relaciones con sus clientes. Trabaja con especialistas en marketing, servicio y ventas de grandes marcas en 10 sectores industriales. Bienvenido, Cristian. Bueno, Gracias, nos muchas conocimos gracias. además porque Cristian es docente en otra facultad de la Universidad de Chile, así es que ahí también tiene su sombrerito docente. Así que Gracias. bienvenido, Cristian. Gracias, Daniel, por invitar. Carolina, Vivian Pido, perdón. Vivian es CEO y co-founder de App Associate. Lo ensayé, pero no me resultó. Associative. Es ingeniera comercial de la Universidad Católica y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, especialista en normas técnicas y gobierno técnico de la información al interior de las organizaciones. Vivian, estamos muy, muy contentos de que hayas podido acompañarnos esta mañana. Gracias, gracias Daniel. Y en último lugar tenemos a Carolina Cabrera Silva. Carolina es de la casa, ella es abogada de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente es gerenta legal de Accenture y secretaria ejecutiva de la Mesa de Regulaciones Digitales de la Cámara Chileno-Americana de Comercio, AmCham. Carolina, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Vamos a partir con Cristian entonces. Cristian, tú, tú vienes de asesorar a un sector muy intensivo en tratamiento de datos personales, monstruosamente poderoso e intensivo en la gestión de información de las personas alrededor del mundo. Las industrias de marketing digital no solo mueven información en un país, sino que entre países y permiten obviamente tomar muchas decisiones de operación a las compañías. Y en ese sentido, me gustaría que nos contaras, a la luz de la regulación global hoy día en materia de protección de datos personales, ¿qué desafío ves para estas empresas en la gestión de su información? Bien, Daniel, gracias por invitarnos. Yo también agradecerte siempre el espacio favorable que construyes en torno a todas estas dinámicas, aceptar nuestras invitaciones también, saludar a todos los que están aquí presentes, a Vivian, tantos años que nos conocemos, también vendo sus tecnologías, así que somos bien amigos, y a Carolina Cabrera, que compartimos tanto tiempo en directorios y un placer vernos presencialmente. Así que un gusto. Bueno, Ignacio y Claudio por las coordinaciones y por todos los detalles para estar acá. Bueno, entrando en materia en la pregunta, Daniel, que es muy interesante, desafiante también para los 7 minutos que tengo. Primero quiero decir que los datos nos permiten vivir mejor, consumir mejor y crear organizaciones y crear sistemas más sostenibles para la sociedad. Quiero partir ahí porque siempre cuando hablamos de datos hoy día entra el juicio en el cual parece que los datos se tratan mal o las cosas no se están haciendo bien. Si bien es cierto, hay compañías que están vecinas acá que no lo han hecho bien y eso ha hecho que nuestra industria se vea malograda en función de los fines específicos que son siempre crear sociedad más sostenible. Segundo lugar, quiero decir que las reglas de protección de datos y privacidad están generando confianza en el planeta y eso es algo que es alentador para todos los que estamos en la industria y todo lo que hemos venido por años persiguiendo. Yo al menos estoy hace 12 años detrás de todo esto y esto obviamente genera que los límites y las barreras regulatorias comiencen a aumentar para los fines específicos de marketing o provisión de servicio o inteligencia de alto nivel.
Y el problema que nos encontramos en tercer lugar, antes de partir y poner sobre el contexto de mi pregunta, es que los conjuntos de datos hoy día suelen estar fragmentados en las organizaciones. Y ese es el gran problema, porque carecemos de un gobierno de datos, carecemos de una estrategia para ello, obviamente, y por otro lado, no disponemos de la información para democratizarla, disponibilizarla, y lo que siempre digo yo, hacer que las personas dentro de una organización sean más curiosas en torno al comportamiento de los ciudadanos, de los clientes o de los consumidores. Si no se activa la curiosidad, nada de esto que estamos nosotros promulgando y estableciendo como un vértice de creación de valor no existe o tiende a diluirse y terminamos en lo que ha hecho marketing por tiempo, influir con solo un efecto de buscar molestar y molestar más a las personas, pero no de entregar la siguiente mejor acción o el siguiente mejor producto que los clientes tanto anhelan. Siempre digo, yo no creo que tú, cada uno que están acá, o las personas que nos están viendo en la transmisión o nos van a ver más tarde, nos dé miedo que Amazon nos siga o nos dé miedo que las compañías nos sigan. Hoy día, según los datos del ciudadano y su privacidad, una de las investigaciones de Customer Trigger, los ciudadanos que más disposición digital tienen, un 46% de ellos está dispuesto a negociar con sus datos. Y lo hacemos día a día, todos los que estamos acá, cuando estamos en una clínica, estamos en un casino, estamos en alguna compañía de servicio, si tengo que dar mis datos y con eso acceder a un Priority Service, lo hago. Porque estoy dispuesto a eso. Un 46% de disposición existe en Chile a eso. Eso es una gran oportunidad para las compañías. Bueno, complementando a esto, Daniel queridas panelistas, hoy día yo les puedo dar antecedentes por mi formación y por lo que me dedico. Normalmente me gusta ocupar dejar mis postulaciones sobre datos y evidencia empírica y normalmente lo hago local sobre todas las investigaciones que manejamos. Los datos que voy a dar son sobre el uso de los datos de las organizaciones en Chile, investigación que llevamos 8 años realizando, Daniel, tú has sido parte también de esto, y llevamos ya 8 años y voy a hacer un pequeño overview de ello para que ustedes queden con un panorama bien claro respondiendo a la pregunta de Daniel. En primer lugar, una de las variables que venimos siguiendo es la importancia que asignan los líderes al uso de los datos para su organización en la creación de valor. Esta desde el 2021 ha crecido en 8 puntos. Hoy, 8 de 10 líderes consideran crítico e importante los datos para la creación de valor en el negocio. Y esto es transversal. No lo quiero que en esto no solo pensemos en marketing, podemos pensar en servicios, podemos pensar en infraestructura, tecnología y en general unidades que estén en el front hacia sus clientes. Las organizaciones se consideran más avanzadas en el dato, pero eso solo es 3 de 10 líderes consideran estos avances. Esto ha ido cayendo y nosotros establecemos acá que el motivo de esta caída es principalmente a que nos vemos abrumados después de la pandemia al crecimiento exponencial de uso de tecnología en el hemisferio norte del planeta. Por tanto, eso obviamente trae, por tanto, en Latinoamérica que nos vemos un poquito más rezagados. La buena noticia es que las prácticas en el uso de datos han alcanzado niveles de prepandemia. Volvimos a que las prácticas, que para que entendamos y ponerlo en contexto acá a los abogados también que nos van a escuchar, las prácticas atienden a 7 actividades que llevan las organizaciones. La primera tiene que ver con la forma en que recolectamos datos. Lo voy a decir en español, en sencillo. La segunda tiene que ver con el foco en la calidad de esos datos. Lo siguiente tiene que ver cómo clasifico a las personas, a los individuos, a los clientes, a los ciudadanos. Lo cuarto es cómo establezco indicadores claves de desempeño. Lo siguiente es cómo automatizo tareas. Luego viene cómo estoy estableciendo rendimiento de ello. Y en séptimo lugar, y en este orden por lo sofisticado, el uso de inteligencia artificial y machine learning para crear valor. Esto alcanzó un 50% de las personas se declaran como practicantes avanzados en estas materias, pero tiende a ser un espejismo. Y aquí ya quiero empezar a cerrar, que estoy en mi tiempo. Existe un débil esfuerzo en el uso de inteligencia artificial hoy en Chile, y estamos viendo que esto está ocurriendo en general en Latinoamérica, para el uso de los datos. El 58% de la organización hoy día no está haciendo nada con IA, con Machine Learning, para establecer una siguiente mejor acción o una siguiente mejor oferta para sus clientes. Esto en inglés, Next Best Action o Next Best Offer. Muy conocida y es como podríamos decir la vertiente del éxito de Amazon. Bien, ¿esto qué significa? Que estamos usando la IA principalmente para disminuir la cantidad de tareas que haces a diario. Estoy de acuerdo, check, aplausos para todos nosotros, que probablemente varios de nosotros usando IA, tareas que hacíamos en 8 horas, probablemente, y también yo veo a mis hijos y veo a mis analistas,
Hoy día lo hacen en 3 horas y en las otras 5 horas estudian y leen libros. Lo encuentro fantástico. Pero estamos haciendo más fotos, estamos haciendo más contenidos que molestan a las personas y estamos operando cada vez más bots inoperantes. Ese es el problema de este 58%, lo cual obviamente va a afectar, si no nos hacemos cargo, en el crecimiento y el desarrollo económico de los, no sé, 1.500 ingenieros comerciales que están saliendo, 1.000 abogados, está medio repleto el mercado hoy día. Ahí hay un tema. Y lo otro que quiero dejar, y ahí cierro, solo un 20,4% de la organización está preocupado en nivel alto de la calidad de los datos. Entonces, ¿qué nos hemos transformado en máquinas de colección de colección de datos, pero no nos estamos preocupando de la calidad? Y si no estamos usando la IA para esto, de la relevancia que vamos a entregar a nuestras audiencias. Y eso es preocupante para los profesionales nuevos y para nosotros en este sector, en la industria en la que estamos, no crear movilizantes allí. Bueno, ya lo dije, la buena noticia, las personas están dispuestas a negociar con sus datos y eso también es una gran oportunidad, pero, y aquí cierro Daniel, mi luz de alerta a que esa disposición no se transforme en el 2027 a una recogida brutal de datos que elimine el desempeño económico de nuestro país o afecte el crecimiento de nuestro país. El 2027, si todos nosotros no nos ponemos a trabajar ahora en esto, puede ser que se desacelere el crecimiento económico por el solo hecho de que todas las compañías salgan a pedir permiso. Y eso tenemos que empezar ahora a trabajar para que el gobierno de datos y las nuevas políticas de protección de datos se hagan cargo de algo que finalmente, como dije, los datos y la tecnología nos permiten vivir mejor, permiten crear organizaciones más sostenibles, permite que un consumidor consuma mejor. Eso, Daniel. Gracias, Cristian, por tu intervención. Quiero hacer un highlight a propósito, antes que se me olvide, y también para dar cuenta que el tratamiento de datos es una actividad lícita y es una actividad muy beneficiosa y hay muchas veces en que la idea de protección de datos personales viene como acompañada de una carga semántica como que no se pudiera hacer nada con la información. Y justamente, de nuevo, hablando de principios, el principio esencial en materia de protección de datos personales es la libre circulación de la información, pero en las condiciones debidas. Y justamente el desafío está, de manera muy interesante lo exponía Cristian, en esas condiciones debidas y en ese objetivo de operación. Vivi, tú tienes un montón de experiencia asesorando a compañías que tienen uso intensivo de información. La pregunta para ti, yo creo que independiente de que la empresa sea grande o pequeña, puede tener muchos datos igual. Hoy día tenemos las startups que son relativamente pequeñas, pero que también si una startup que maneja datos pudiera ser que tuviera un desafío tan grande como otras grandes en términos clásicos. Y en ese sentido, me gustaría saber, Vivi, ¿cuál es la primera aproximación que tú le recomendarías a una organización para generar un gobierno de datos coherente al interior de la organización? Bueno, primero que nada, gracias Daniel por la invitación. Y, me alegro estar aquí con Cristian, que nos conocemos hace 1.000.000 de años, y a conocer a Carolina, que no había tenido el placer, y a Ignacio también. Muchas gracias por estar, por haberme considerado. Mira, yo creo que lo más importante y por donde debería partir cualquier gobierno de datos en la organización es tener súper clara la visión y el propósito de la compañía. Nosotros abordamos nuestras estrategias de datos porque nosotros somos una consultora en gestión de negocios. Nuestro foco es que los clientes tomen mejores decisiones basadas en datos. Y ese ha sido nuestro objetivo desde hace ya más de 13 años. Y para eso es súper importante entender cuál es la visión y propósito de la compañía, hacia dónde quiere ir, eh, qué objetivos quiere cumplir, qué valor quiere entregar a sus clientes. Y partiendo de ahí, entender cómo necesita trabajar con los datos para poder tomar esas decisiones. Y para poder trabajar con estos datos, por supuesto, necesitamos establecer un gobierno en términos de cuáles son los datos útiles para la compañía, quién se va a hacer cargo del ciclo de vida de los datos, porque los datos tienen un ciclo de vida en términos de definirlo, de mejorarlo, de alimentarlo y también a veces de desecharlo. Hay datos que son temporales, que tienen un fin específico y después
se eliminan. Em, y eso, claro, se sustenta sobre una base tecnológica, de arquitectura y seguridad que también le permite a la empresa tener tranquilidad de que sus datos están bien resguardados, de que no va a haber accesos indebidos. Pero al final del día, toda esta estrategia de datos es una mesa de tres patas. Eh, yo puedo tener una tecnología genial que me dé toda la seguridad y tranquilidad en términos de los niveles em, de seguridad, valga la redundancia, que tengo que establecer, pero si no tengo procesos bien definidos en términos de cómo voy a gestionar esta información, si no hay políticas claras, si las personas no saben cómo tienen que trabajar con la información, y por otro lado, si el equipo no está capacitado en términos de cómo trabajar con estos datos, de cómo cuidarlos, de cómo... Aquí hay un término que en inglés se explica súper bien, en español es un poquito más difícil, que es el accountability. Como yo soy responsable de cada dato que pasa por mis manos. Y yo me tengo que hacer cargo del impacto de los datos con los que yo trabajo para el resto de la compañía. Em, por lo tanto, si las personas no tienen esa responsabilidad respecto de la gestión de los datos, si no hay proceso establecido, si no hay una tecnología, definitivamente esta ruta eh, de los datos de principio a fin, desde que se capturan hasta que se explotan y se usan, em, no se va a transformar nunca en una autopista de alta velocidad ni en una plataforma de despegue para lograr esa visión y propósito que la compañía quiere cumplir. Entonces, volviendo a tu pregunta, Daniel, es súper importante primero establecer hacia dónde se quiere ir, cómo voy a lograr esos objetivos, qué competencias necesito en mis equipos para que sean capaces de trabajar con los diferentes datos a los que tienen acceso, cómo cautelan su resguardo, cómo aplican este principio de lealtad que tú mencionabas al principio en términos em, de responder a las necesidades del dueño del dato, pero también de no permitir que caiga en manos que no corresponda para que todos tengan la certeza de que los datos están bien cuidados, seguros y se usan para los fines que en realidad corresponde utilizar. Es muy importante establecer, como te decía, los procesos. A veces uno habla de procesos y es como que se piensa automáticamente en un cuello de botella. Los procesos tienen que ser ágiles, tienen que ser funcionales a la empresa. No todas las empresas son iguales, todo un traje a la medida. Em, Nosotros abordamos nuestras estrategias de datos bajo el marco de DAMA, que es em, esta metodología de gobierno de datos sumamente validada a nivel mundial y que tiene una serie de principios que le dan solidez a esta estrategia de datos, pero no es un copy-paste. Probablemente Customer Trigger y nosotros que hacemos consultoría tenemos formas de abordar las consultorías distintas. Nos tenemos que hacer cargo de ciertos temas, pero lo podemos abordar de una manera distinta en función de cómo nosotros estructuramos los equipos y la forma de trabajar y también la aproximación con el cliente. Em, y lo tercero, como les decía, son las tecnologías. En lo general, nosotros también elegimos elegimos tecnologías que son de fácil aprendizaje, donde el conocimiento queda en el cliente, le permite avanzar autónomamente a la velocidad que requiere, pero la tecnología es un medio. No podemos tener a los equipos ni a los clientes al servicio de tecnología, es al revés. Y a veces nos pasa de que hay clientes que se enfocan tanto en un ámbito más tecnológico que pierden de vista cuál es el objetivo que están persiguiendo, hacia dónde quieren ir. Entonces es muy importante lograr el equilibrio. Y por eso insisto, hay que partir de la visión de cómo yo voy a usar los datos, de cómo yo me voy a preocupar de trabajar esos datos, de cómo voy a gobernarlo para asegurar que hay calidad, certeza y agilidad en su uso. Y por supuesto, cuál es la base de arquitectura tecnológica que me va a permitir a mí tener la tranquilidad eh, de que esta ruta se cumple de principio a fin. Gracias, Vivi. Quiero hacer
perdón. Quería hacer quería resaltar dos cosas de tu respuesta, esta triada de personas, procesos y tecnología. Es muy importante en el fondo tenerla presente porque da cuenta de un esfuerzo bastante integral y bastante transversal al momento de reflexionar sobre el gobierno técnico de la información dentro de una organización. Y lo segundo, que es que son procesos funcionales. Me encantó que hicieras también que subrayaras esa parte en tu respuesta, porque, bueno, nosotros hoy día, nosotros hacemos mucha formación de capital humano desde el centro, y una de las cuestiones que hemos visto últimamente también en nuestros colegas que están formándose en protección de datos personales es que nos piden como el template, el formato, tipo, no sé qué, y nosotros les podemos hacer recomendaciones generales, Claro. pero este es un tema tan desafiante porque van a existir maneras de abordar el gobierno de datos, tantas como tratamientos existan. Ujú. Hoy día la ley vigente define en el concepto de tratamiento de datos personales 15 verbos. O sea, pueden haber 15 tratamientos distintos, puede haber uno de los 15 en un mismo lugar, Ujú. de manera que eso también lo torna desafiante y una respuesta, no sirve una respuesta copy-paste. Entonces, eso me gustó mucho de tu respuesta, porque de repente, claro, como en el mar de información, como que se pierde de vista, y yo creo que esto es un, un- un- un punto muy, muy importante. Em, Carolina Cabrera. Esto es lo interesante además de esto, y es lo que le agrega una capa de complejidad, porque las organizaciones pudieran pensar que tienen más o menos claro lo que necesitan, su proyecto corporativo, su línea de negocio, contratan a especialistas como Vivi, que logran ordenar la casa, y basta con eso. El problema es que muchas organizaciones no cuentan con asesoría jurídica interna y no es hasta que tienen un problema que se acuerdan de la existencia de los abogados. Y la verdad es que pareciera ser que no basta este gobierno técnico, no basta con ordenar los datos, eh, porque los desafíos justamente de la nueva regulación implican que este gobierno también tenga un enfoque de protección de datos personales. Carolina, yo sé que tú tienes experiencia con empresas, chicas pequeñas, medianas, grandes, de muchos sectores y tienes historia seguro para escribir un libro. Entonces, ¿tú podrías contarnos por qué no basta solo el gobierno técnico y es necesario este enfoque en protección de datos personales? Bueno, antes que nada, gracias a todos. Seguramente se me va a olvidar alguien si digo los nombres de cada uno, así que, pero a todos los que nos invitaron, muchas gracias, Daniel, y un placer compartir con ustedes. Bueno, y un orgullo volver a la escuela. A ver, yo creo que ha sido súper interesante escuchar aquí a mis dos compañeros de panel. Mi desafío es que soy la única abogada, por lo tanto tengo que tratar de hablar en un lenguaje simple. Y quizás antes de responder tu pregunta, quiero tomar algo que tú dijiste, que la carga semántica negativa de la regulación de la protección de datos, yo estoy de acuerdo contigo que es muy fuerte. Cuando nos paramos los abogados al frente de una empresa, cualquiera sea, grande, chica y de cualquier industria, hablarles sobre la nueva regulación, sobre la adaptación, que no basta el gobierno de datos. Yo creo que lo que al menos generamos es pavor, porque empiezan a pasar los signos pesos en la cabeza pensando cuántas adecuaciones, un abogado, alguien tecnológico, y empieza un caos que finalmente nosotros no logramos el objetivo que tenemos que lograr. Y que es precisamente lo que me pregunta Daniel. ¿Basta un gobierno de datos? ¿Bastan las políticas? Y no bastan. Hoy día, y también es muy cierto, o sea, te piden eh, estructurar un gobierno de datos. Te piden entregar un template de una política. El gobierno de datos y con proveedores como ustedes, que son proveedores, y no quiero esto referirme o decir que no hay proveedores serios, pero sí hay que tener un conocimiento acabado de dónde estamos entrando a generar este gobierno de datos. Ujú. Las empresas muchas veces, cuando uno entra con esta preocupación de cómo protegemos los datos personales, muchas veces dicen, yo no manejo datos personales, Mm. pero ármenme el gobierno de datos porque entiendo que tiene que existir.
y el data lake, y separemos los datos por área, y eliminemos las passwords que sobran, digamos, y que no son necesarias. Sin embargo, la conciencia de tener datos personales es bien poco clara. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. Sí. Yo trabajo en Accenture, que es una consultora grande, y me pasa no solamente con los clientes externos, sino con mis clientes internos, que no tienen por qué conocer la regulación, ni tienen por qué conocer qué es lo que está pasando con los datos, pero muchas veces llegan con un proyecto y yo les pregunto, bueno, primera pregunta, ¿tratan datos personales? No. Entonces, acá es demasiado importante educar a las compañías. Para mí, yo cuando hago las presentaciones o las clases, parto con la palabra educar y termino con la palabra educar. Si no hay una educación y una conciencia de lo que realmente significa la protección del dato personal y qué es lo que puede significar que ese dato personal esté siendo tratado de manera ilegítima, eh, realmente creo que todos los esfuerzos que podemos hacer y todos los esfuerzos que las empresas pueden hacer para construir estos gobiernos de datos, tener las políticas, no digo que no sean adecuados, pero finalmente el objetivo principal, el propósito, es generar una cultura donde exista conciencia de que tratamos datos personales y que esos datos personales a veces están embebidos en algo que nosotros pensamos que no tenemos que revisar. Entonces, más allá de que nosotros seamos una voz de alarma, una voz de poco de susto, tiene que ver con ábranse a mirar todos los aspectos de su organización. Porque finalmente, donde menos pensemos que vamos a tener datos personales expuestos, es donde está, ¿ya? Yo creo que un poco lo que decía Cristian, en estos 7 pilares que nombraste que me encantaron. No nos alcancé a anotar todo, así que después te los voy a pedir. Están en el libro, están en mi libro, Huella Digital. Ya, te lo voy a leer, lo voy a leer. Pero en todos estos pilares, colección, automatización, calidad del dato, bueno, más allá de cumplir con eso, o sea, primero lo que tenemos que pensar es qué dato estamos analizando, ¿ya? Quizás un poco como para ir cerrando, a mí me pasa que creo que muchas veces hablamos y muchas veces encontramos gente que está un poco en el mundo de los procesos de los datos. ¿Se escucha? Sí. Hablamos de procesos de datos, hablamos de inteligencia artificial, de lo que necesitamos preparar en nuestros datos, nuestro gobierno de datos para usar la inteligencia artificial, pero muchas veces también perdemos de vista cuál es el propósito, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que yo invito a no solamente a las empresas que tienen que ser receptoras de esta invitación a cumplir con la regulación, sino que también a todos los que estamos de este lado, que ayudamos para que esto ocurra, y como bien decía Cristian, que ocurra con pausa, pero no con calma. Porque esto, afortunadamente, va a haber un periodo de vigencia, pero esto tiene que ocurrir, pero lo tenemos que entender. Una empresa que implementa gobierno de datos, inteligencia artificial, políticas de ciberseguridad, sin entender por qué lo está haciendo y qué es lo que está protegiendo, me atrevería a decir que van a fracasar en sus primeros proyectos, aunque el proveedor sea el adecuado. Eso creo que es lo último. ¿Tienes Un tiempo? mensaje que me encanta siempre dejar, quizás no tiene tanto que ver, o quizás sí. Yo hago una invitación, si es que alguien de sector público me escucha, yo hago una invitación al Estado, no al gobierno, al Estado, a hacerse cargo de este tema y del tema de educación. Que poco nos costaría comenzar desde el Estado educando a todos los ciudadanos, educando, porque de esa forma no nos va a asustar. Eso un poco, y muchas cosas más, pero Claro. el tiempo corto, sí. Muy bien. Bueno, esto que dice
uno de los puntos que quisiera como amplificar a propósito de la respuesta de Carolina, tiene que ver como con esta visión de toda la organización, porque muchas veces en estos procesos también se arrastran las típicas prácticas de operación, que es invitar a algunos a la conversación, cuando justamente se trata de una materia que parte, o sea, desde punta a cabo finalmente. Y es como el primer warning cuando se va a comenzar un proceso de estas características. La mayoría de la gente va a tender a pensar en el Departamento de Tecnología e Información, quizá, a lo mejor los de marketing, y eventualmente el equipo jurídico, pero es bien probable que la organización también tenga otros desafíos y otros lugares donde se realiza esta recogida y tratamiento de información que han pasado desapercibidos por largo tiempo. Bueno, esta es la primera ronda de preguntas y yo tengo varias cosas que consultar, le voy a dar prioridad. Estoy segura que, bueno, entre el público y las personas que nos están viendo también hay preguntas que invito a que formulen, que las piensen los que están aquí y que las escriban los que nos están viendo en la transmisión. Cristian, quiero volver contigo al tema del negocio. Mientras estabas hablando me acordé del informe de competitividad de la Unión Europea, el famoso informe Draghi, que hizo este señor Mario Draghi, que fue el expresidente del Banco Central Europeo, que fue bien crítico acerca de o sea, su informe es revelador en el sentido que dentro de las causas que él describe como que han venido a desacelerar la competitividad de la Unión Europea están las regulaciones tecnológicas. Y esto es una noticia como contradictoria, porque por un lado la Unión Europea se proclama como los campeones de la protección de los derechos fundamentales, pero por otro lado ser campeón en esa área aparentemente le ha traído esta carga en términos de competitividad. Entonces yo quería preguntarte, ¿proteger la información hace perder a las empresas competitividad? No, yo creo que ahí me cuelgo lo que dice Carolina, no tengan miedo. Está como frase para Navidad, ¿cierto? Y también me sumo a lo que Carolina decía, de que el Estado se tiene que hacer cargo. Esto yo lo tenía ahí en mis puntos y lo adhiero totalmente. Y algo podríamos hacer, pues, Sí. ¿ya? Ahora, em, yo siempre digo, esta es una frase que se me han venido ocurriendo a partir de todo este tiempo en esto. El respeto por la privacidad no puede significar dejar de conocer al cliente. Si eso llega a pasar, esto está pésimo, está muy mal logrado, porque se pierde el principio base de un mercado perfecto. Clientes informados, consumidores informados y empresas que tienen la oportunidad de generar ese equilibrio, ¿ya? Principio de la economía en la cual vivimos. Entonces, desde aquí, Daniel, obviamente lo que tenemos es que debemos hacer que esta estructura de datos a nivel corporativa, en los negocios que crean, obviamente, utilidades y viven de ella y crean prosperidad sobre ella, es que los datos se transformen en un eslabón de confianza, ¿ya? Creación de confianza en la organización. Esa misma variable que nosotros también hemos hecho seguimiento para darles un dato también, para que no quede solo como una linda palabra, hoy día se asigna un 72% de confianza empresarial a los datos. Ese es el índice en el cual hoy día se monta. Pero lo interesante que aquí, Daniel, quiero replicar es la disposición a invertir. ¿Bien? Nos encontramos para el 2023 con que el 43% de los empresarios, de los líderes de datos en Chile, están movilizando fuertemente en un índice que va de 1 a 5. Este 43% son los que ponen nota 4 o 5. Van a desplazar grandes flujos de inversión a estos asuntos. Pero al 2024, ejercicio que ya estamos terminando, esto pasaba a un 66%, es decir, 7 de 10 líderes empresariales movilizando flujos a data driven. Bueno, eso es alentador para los que estamos acá, Accenture, Associative, Customer Trigger, obviamente, y también para la facultad, porque obviamente los abogados probablemente de ese 66% van a sacar una gran tajadita en los próximos 2 años, ¿bien? Porque están más pedidos que mi mamita, ahora que hace, a Navidad que hace pan de Pascua y colemono. Entonces, obviamente que se vienen años interesantes, sin duda que tenemos que en medio sortear con las dificultades económicas. Ahora, aquí yo quiero comentar 2 casos de experiencia, restándome obviamente por privacidad a las organizaciones. Una primero es cuando
una organización, cuando yo fundé Customer Trigger, la fundé con el propósito de hacerle las cosas más fáciles a los ciudadanos, a los clientes, y ocupar todas las tecnologías y todo lo que estuviera a nuestra disposición para que eso ocurriera, con los mejores profesionales para generar impacto. Bueno, y aquí puedo escoger dos situaciones. Una compañía de seguro, que normalmente es percibida como la que nos jode en el momento en que se genera nuestro siniestro en el auto. Las compañías tienden a desaparecer y aparece la figura del liquidador, que va a sonar un poco gracioso, pero quizás es la figura más inoperante de todos los puestos en una empresa, es el liquidador. Pregunta aquí, levanten la mano. ¿Quién ha hablado alguna vez con su liquidador de seguro? ¿Quién ha tenido ahí Yo. tenemos atrás ahí en la mesa técnica de una persona? Bien, bueno, esto ocurre regularmente. Una compañía de seguros se propuso que en el peor momento, en el siniestro, hacernos cargo de que los clientes tengan la información y diseñar un método de poner a bordo a las personas sobre un siniestro. Normalmente los métodos de poner a bordo a alguien se ocupan en las líneas aéreas, en las clínicas, porque ahí los aviones se caen y los pacientes se mueren, y eso es lo que no buscamos, pero poner a bordo a un cliente, a un ciudadano, evitando las fricciones, genera interesantes resultados. Por ejemplo, uno que aumenta la satisfacción en un 21%, siendo que está en una etapa crítica. Y la promoción de marca, es decir, los promotores, es decir, yo voy a hablar bien de esta compañía, crece casi en torno a 25%. Bien, eso ahí va a fijar cómo los datos personales pueden ser utilizados para un fin noble de quiero que ese momento en tu vida, que no tienes idea, hasta se te olvida cuál es la compañía de seguros que tenemos por el choque, sea lo más amable para ti. Y el otro, que tiene que ver directamente, este caso es obviamente de seguro, servicio, y el otro ya es directamente de consumo. Hablé hace un ratito de un término de que dije siguiente mejor oferta. Bien. Esto yo digo que es igual, disculpen, pero voy a decirlo, como el sexo en el colegio. ¿Bien? Todos hablan, pero nadie lo practica. Disculpen las abogadas que están aquí, pero siempre digo esto. Todos hablan de él, pero nadie lo practica. Bien, bueno, no sé en qué edad ya, en qué parte preparatoria ya está pasando estas cosas. Bueno, lo que quiero plantear es que muchos hablamos o se habla en la industria de marketing, servicio y tecnología de diseñar la siguiente mejor oferta para mis clientes. Y bueno, venimos recién saliendo de un proceso en el cual a partir del análisis de configuraciones de cómo los clientes compran los repuestos automotrices, por ejemplo, hoy día estamos quedándonos más tiempo con nuestros autos usados, por tanto nos estamos haciendo más intensivo ir a buscar la bujía o buscar un taller alternativo, también por la crisis económica. Entonces en esto dijimos, bueno, las personas que compran baterías, llantas, tienen ciertas relaciones. Las estudiamos, yo no les voy a dar ahí cómo lo hicimos, porque no es materia esto, pero a través de Machine Learning hoy día es mucho más sencillo, con respecto a los analistas que puedan estarme escuchando al utilizar el término sencillo. Bueno, nos demoramos 3 meses en entrenar el modelo y solo en un mes productivo logran estas cosas que por cada unidad monetaria invertida en esto se logran rendimientos de 5 veces retorno sobre esa unidad. Y lo interesante también es la contribución que generan, se multiplica por 21 veces, ¿ya? La contribución de venta. Entonces ahí, con esto, Daniel, te respondo ahí, como tú lo pusiste ahí y lo tomo entre comillas de ti, al negocio. Sí, el tratamiento de datos personales con una base de ilicitud que esas personas dieron y los términos y condiciones establecidos ahí me permiten establecer análisis descriptivo y análisis obviamente basado en Machine Learning, y eso yo lo declaro. Obviamente las personas están contentas y conformes de saber que me llega una comunicación o un WhatsApp que no es cualquiera, que está para mí con altos niveles de personalización. Entonces ahí volvemos a los elementos, esto ya me sale el lado profesor, ¿qué ocurre para que existan estas cosas? Captación de los datos, calidad de los datos, clasificación de los datos, medidas de desempeño, gestión del rendimiento, automatización y machine learning o inteligencia artificial. Y en ese orden. El problema hoy día es que la industria está obsesionada con inteligencia artificial y no está preocupada de cómo está captando los datos y con qué base licitud. Y por otro lado, no está obviamente tampoco preocupado de la calidad que está enfocando en esos datos. Bien, quiero terminar solo con un dato. El problema. Me encanta que la gente tenga miedo. ¿Bien? El problema. Todo esto suena súper lindo, lo puedo condensar, lo preparé, ¿bien? Es mi labor también, es mi aporte a la sociedad digital que estamos, pero hoy día hay un dato real.
el 22%, Daniel, a todos los que nos están escuchando, a los que están acá, tiene conocimiento de esta política pública que va a ser ya ley en los próximos días. Y el 80% de los líderes considera crítico e importante los datos. Si tú estás dentro de ese 78% que no conoce nada de lo que va a haber y tienes datos ahí y estés tratando datos, te invito a que te des una vuelta en las charlas que dicta la profesora Daniel, que te mire el ecosistema de Accenture, mire el ecosistema de Associative y mire el ecosistema de Customer Trigger, porque tenemos mucho que hacer, porque ese desconocimiento va a ser un problema el 2027, como fue en el año 1998 la publicación de la ley 19628 de protección de derechos de servicio ciudadano. Bien, y eso, yo era analista y a mí me retaron, esto siempre cuento esta historia, el gerente general, representante legal de una compañía gringa, llega a mi escritorio y me dice que Carabineros había estado el día anterior en su casa y por cosas que estaban por problemas de servicio de la compañía. Y ahí todos nos enteramos, no había ningún procedimiento para atender al CERNAC en esa gran organización. Bueno, eso, Daniel. Quiero, de nuevo, muchas gracias, Cristian, por tu punto de vista. Eso también quisiera hacer presente. Bueno, una de las misiones de la Universidad de Chile justamente es su vinculación con el medio, con la comunidad. Y en ese marco nosotros hacemos este tipo de seminarios donde lo que nos interesa es difundir el saber, ¿cierto?, de manera gratuita en la comunidad. Pero como también dice Cristian, hoy día que tenemos tiempo, además, hay un montón de organizaciones que han hecho seminarios, encuentros, conversaciones de altísima calidad con expositores de mucha experiencia y en ese sentido no es excusa decir que no hay información disponible porque es un tema del que hoy día uno fácilmente puede como encontrar información en muchos lugares, así es que tomen nota de eso. Vivi, me quedo con tu triada de personas, procesos y tecnología. Y en la parte de procesos, cuando tú hablabas del ciclo de vida de los datos, me gustaría que nos cuentes cómo has visto tú que las organizaciones afrontan el desafío de diseñar este ciclo de vida. ¿Qué has visto tú en el sentido de si se han producido cambios o no en el tiempo a propósito de esta idea de acumular y acumular? Hoy día tal vez las compañías ya no están acumulando porque están viendo que esto a lo mejor genera huella de carbono por estos mismos riesgos de la protección de datos. ¿Cómo ha sido en tu experiencia profesional, el abordaje de las empresas en esto del ciclo de vida de los datos? Bueno, el tema de los datos, y como decía Cristian, no ha sido sencillo manejar porque muchas veces cuando uno habla de gobierno de datos, calidad de datos, a pesar de que los líderes están muy dispuestos, hay un tema de cultura, de asociarlo a un problema de me lo tiene que resolver la gente de TI y no un tema cultural de cómo trabajar con ellos. Hoy día las empresas generan mucha información, pero también hay mucha información externa a las empresas que enriquece su toma de decisiones. Y en ese sentido, volvemos un poco al punto que mencionaba anteriormente de cuál es mi propósito como organización y cómo yo quiero usar esa información para realmente entregar valor a mis clientes. Porque ahí tomando también un poco lo que decía Cristian, el tema de el dato en sí mismo no es algo malo, sino es cómo yo voy a usar ese dato para que mi cliente se sienta conocido y reconocido también en la trayectoria que lleva conmigo. Entonces, de ese punto de vista, a las empresas como que les cuesta un poco abordar el tema de los datos porque además pasa de que la tienen disgregada en muchas fuentes de información. No hay una única fuente, hay también formas de uso distintas de la información de los datos. Eh, a muchos de ustedes les debe haber pasado que de repente en algún directorio donde están los comerciales y los financieros no se logran poner de acuerdo quién tiene la verdad porque son miradas distintas. Entonces, yo creo que lo primero es definir eso. ¿Cuáles son los datos y lo que las empresas hoy día a lo que están apuntando? ¿Cuáles son los datos que para la compañía son valiosos? ¿Cómo los vamos a mirar? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en la perspectiva en que se van a analizar? Ahí la invitación es a los gerentes generales
a asumir este reto como un reto propio. Esto no es un problema de tecnología, no es un problema de marketing, no es un problema em, acotado a ciertas áreas, eh, que después son los que los abogados son llamados a resolver. Es súper importante tener esta visión del todo para que este ciclo de vida de los datos realmente responda a las necesidades del negocio. Como te digo, yo creo que lo que pasa es que no hay una visión corporativa, perdón, que la que tiene que chorrear. Es importante definir estos roles, pero siempre es la mirada de cómo yo lo voy a usar. Y como te digo, este ciclo de vida del dato eh, parte porque la cabeza esté muy comprometida y trabaje junto con sus equipos para poder definir cuáles son los datos que se van a trabajar, cómo se van a proteger y transferir esa responsabilidad a cada persona. Antes de comenzar el seminario, yo le decía a Carolina, le daba un ejemplo. eh, si yo soy product manager de la web de la compañía y yo creo que mi única misión en la vida es el update, el uptime de la página y que la página esté operativa un 99% y no me hago cargo de la data que la compañía captura a través de la web y el impacto que genera el que yo capture basura hacia adentro de la compañía, entonces tienes un problema al final del día, porque cuando ya tienes el basural en el data lake, ya la compañía hay cosas que ya no puedes hacer, o sea, puedes tener el dato súper bien definido, súper bien medido, establecer cuándo es útil, cuándo no. Pero si yo no soy responsable de la calidad de ese dato en su captura, genera un problema hacia adentro porque no lo puedo usar. Y hoy día que se habla tanto del machine learning, la inteligencia artificial, no hay forma de usar y sacar provecho al machine learning y la inteligencia artificial sin que los datos sean de calidad, sin que los datos estén bien definidos, bien filtrados, bien medidos, pero que sean confiables. Entonces, como dice por ahí Sebastián Edwards, que lo escuchaba en un seminario el año pasado y me hizo todo sentido el mundo. Eh, Dos cosas que son importantes. La inteligencia artificial y el machine learning son tecnologías súper potentes que, como bien dice Cristian, y, y también mi marido que ayer terminó su magíster en inteligencia artificial, así que está, es garbage in, garbage out. Si los modelos se tienen que entrenar y se entrenan con basura, basura va a salir. Entonces, ¿por qué se los comento? Porque hoy día las empresas están usando mucho la inteligencia artificial, el machine learning para poder trabajar con los datos, pero, siendo súper útiles, aquí va la invitación a las personas. Nosotros no podemos dejar de cuestionar lo que estamos recibiendo. No podemos dejar perder la capacidad de analizar lo que estamos recibiendo y no podemos perder la sensibilidad del negocio. No porque el machine learning, la inteligencia artificial nos dé un cierto resultado, es lo que realmente tiene que suceder y pasar. Y por eso, Daniel, vuelvo a la triada. Equipos, procesos y tecnología. Pero aquí los gravitantes somos las personas. Eh, y por eso que este ciclo de vida de los datos tampoco es un copy-paste de una empresa a otra, y tiene mucho que ver con qué quiero lograr, cómo lo quiero lograr y con involucrar al negocio completo. No, esto no es un problema tecnológico, no es un problema de solo áreas operativas, tiene que venir de la cabeza. Si en la conversación cotidiana de la gerencia general con sus equipos y de los gerentes con sus otros equipos no está la calidad de la data que estoy trabajando y la seguridad con la que yo estoy administrando esa información, es como cuando en su minuto estaba la norma, la ISO 9000, ¿se acuerdan de la calidad? Que se supone que aseguraba que el cliente recibía un producto que cumplía con sus expectativas. Si eso yo no lo hago parte de la cultura de la empresa, es una súper bonita declaración de intenciones que no cumple su objetivo y que finalmente deriva en que yo tenga que recurrir a equipos de abogados que por favor nos ayuden a salir de un problema que nosotros no fuimos capaces de anticipar. Y eso es un poco lo que le decimos también a los clientes. O sea, esto tiene que ser parte de tu cultura, de tu forma de trabajar, de tu conversación cotidiana. Por lo tanto,
la- los datos que para mí tienen que tener calidad, tienen que ser consistentes con la visión de la compañía y con el servicio que yo quiero entregar. Y quiero hacerte una pregunta a propósito de eso, un doble clic. Un doble clic. ¿Cómo se atraviesa la variable como cambio climático, huella de carbono? Porque tú decías, bueno, Cristian igual lo mencionó en su primera intervención, hay mucho contenido basura, tú ponías el ejemplo de la página web que se captura mucho contenido basura, eso genera costo en almacenamiento y huella de carbono. ¿Cómo ese análisis hoy día se cruza en esta definición del ciclo de vida? Eh, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Bueno, es que eso es parte de este primer diagnóstico que tú haces también, de cómo se está trabajando con la información, de qué nivel de depuración tiene, cuál es la calidad de lo que tengo y obviamente cómo me hago cargo eh, de eliminar ese ruido y esa basura, bueno, para cumplir con los niveles de huella de carbono que estamos comprometidos, pero también para que la compañía trabaje solo con lo que necesita y no suma estos costos innecesarios de almacenamiento, infraestructura o de Genial, proceso que no aportan a la velocidad de la toma de decisiones. genial. Gracias, Vivi. Ujú. Dani, sí. En la tercera vuelta, No, sí, era para no te olvides, anótalo, pero no te olvides. ando medio Dory hoy día. Por eso. No, pero no te olvides. Claro, puchar, es que compartimos la disciplina, entonces se me vienen a la cabeza un montón de preguntas que quiero hacerte. Entonces te voy a hacer dos preguntas en esta tercera ronda. Cristian mencionaba al principio, es cierto, esta paradoja del consentimiento. El consentimiento es una base de licitud, es el estándar dorado. O sea, teniendo base de licitud, nosotros hacemos un tratamiento legítimo, un tratamiento leal. Pero este consentimiento pudiera ser no totalmente informado, hay veces en que se despliegan políticas de privacidad y de protección de datos que nadie leería. Entonces ahí también hay un desafío para las organizaciones. Entonces yo quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo lo has visto tú? Y relacionado con la segunda pregunta, tú asesoras a empresas súper importantes que justamente por el hecho de ser empresas globales tienen ya medio incorporado todos estos estándares, o porque se acogieron al GDPR, o porque tienen reglas corporativas vinculantes. ¿Cómo ves tú que fluyen esas empresas en este mundo en comparación con las que se están recién subiendo a este carro? ¿Sientes que la brecha es muy grande o que este plazo de 2 años puede permitir que estas empresas se acoplen bien a a ese estándar performativo de estas otras empresas que ya están operando? Tremenda pregunta. Eh, a ver, yo creo que las comparaciones nunca son buenas. Primera cosa, yo trabajo en una compañía multinacional que es Accenture, que debe ser una de las multinacionales de consultora o tecnología, no sé si más grandes, pero está en un top 6. Si no digo que es una de las más grandes, me van a matar después. Pero sí, importante, grande, que tiene todas las políticas que ustedes se puedan imaginar para lo que se les pueda ocurrir. Por lo tanto, está absolutamente definido los procesos para capturar datos personales de los trabajadores, de los clientes, etcétera, ¿ya? En general, yo creo que estos últimos años, desde que el GDPR se implementó y entró en vigencia, yo creo que no ha sido fácil cómo en definitiva conversan multinacionales con empresas chilenas. Nosotros, y digo nosotros porque somos algunos ya viejos en esto, que llevamos años en el tema de los datos, entonces imagínense que fue el 2008 fue cuando se promulgó el GDPR, ¿no? ¿Cuándo? 2018. 2018. Me está haciendo más vieja. Pero 25 de mayo, para ser más. sí. Entonces, desde ese momento que de alguna manera las empresas, las multinacionales o empresas que son europeas o que tenían alguna relación, o empresas chilenas que tenían alguna relación con empresas europeas o con individuos europeos, de alguna manera ya tenían que dar un cumplimiento a esos estándares, ¿ya? Y eso yo creo que no ocurrió. Creo que perdimos tiempo porque como siempre digo, o sea, yo creo que nosotros en Chile somos muy legalistas, o sea, si no está la ley no lo hacemos.
Entonces creo que ahí la brecha se amplió. Y hoy día, efectivamente, nos encontramos con la diferencia de que las empresas extranjeras sí tienen eso cubierto. Las empresas chilenas, eh, yo no tengo porcentajes, pero a mí me impacta muchas veces clientes que son grandes, grandes empresas, y que recién están empezando a entender y a ver cómo resolver estos temas. Entonces, efectivamente, creo que hay una brecha importante. Y el problema, más que, yo veo el problema en varias partes, pero no solamente en la empresa, en las empresas grandes, que es como una alerta, decir, Mm. chuta, bueno, ¿qué pasa si las grandes no están tan preocupadas? Que siendo justas se están preocupando, o sea, no es que no estén haciendo nada hoy día. Pero ¿qué pasa con las chicas? Porque una empresa chica, una pyme, y no estoy hablando de una empresa de 2 empleados, estoy hablando de una empresa chica de 50, de 100, Ujú. esa empresa se relaciona con proveedores muchas veces que son multinacionales. Entonces, tienen que acoplarse y cumplir con lo que esa otra empresa le exige. Y ahí viene el problema, que le pasan una serie de formularios que le pide la multinacional y la empresa pyme que no tiene, que está en otra cosa, o está tratando de que el negocio funcione, hace check, que tiene todo. Mm. Entonces, eso me ha tocado Mm. conversaciones difíciles porque es como, bueno, pero es que no podemos implementar esto de un minuto a otro y necesitamos aceptar todo lo que nos está pidiendo este proveedor multinacional para poder contratar con él. Entonces, sí, o sea, la respuesta yo te diría que hay una brecha importante eh, mm, y que bueno, ojalá que podamos aprovechar estos 2 años para poder ir cerrándola. Ya. ¿Y el tema del consentimiento, cómo lo ves? ¿Va a ser una cosa fácil o más bien un camino empedrado? A ver, yo creo que el consentimiento, mira, está ocurriendo, y yo es lo que veo en general en el mercado, que muchas empresas están cambiando sus negocios, están transformando empresas que manejan muchos datos porque vienen de un giro X y probablemente ese giro ya no es tan rentable o no está en el top de línea de la industria y están tratando, y está bien, de utilizar esos datos para otro tipo de negocio. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque en ese caso, que esto no es un caso excepcional, ¿ah? Y no está mal tampoco, no, al contrario, es una transformación del negocio dentro de las empresas que es absolutamente razonable y aplaudible. Pero sucede que todos esos datos los tenían con un consentimiento para una actividad o para un giro X. Entonces, ahí cuando ofrecemos como proveedores los cambios, decir, oye, fantástica toda tu data porque la podemos usar en esto, no se nos puede olvidar que ahí hay un camino de consentimiento que no es menor, ¿ya? Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza porque lo he visto y tiene que ver con hacerse cargo de un proceso que es un poquito largo, porque imagínate empresas grandes que tengan que empezar a recolectar nuevos consentimientos. Y en términos generales del titular del dato de nosotros, yo creo que en la medida que haya, de nuevo, educación, los consentimientos van a ser más fáciles de recibir y de otorgar. Porque bien decía Cristiano, o sea, ¿quién acá no acepta los consentimientos de Meta para usar Instagram? O sea, todo. No, De Mercado Libre o de ambos. todos, todos. O sea, entonces acá lo negativo no es entregar el consentimiento, sino que lo negativo es, primero, que las empresas no hagan los mayores esfuerzos para que esos consentimientos sean libres. Y lo vemos y tenemos ejemplos de páginas, de plataformas que sí hacen los mejores esfuerzos para que esos consentimientos sean libres, que son entendibles, que tienen ciertos mecanismos que uno no puede pasar si no hace el check. O sea, tampoco podemos hacer más, digamos, ¿no? O Ujú. sea, pero sí hay diferencias. Entonces, primero, eso. Y segundo, eh, hacer buen uso de los datos. Porque yo, como titular, voy a dar mi consentimiento mucho más fácil a plataformas
que tienen una buena historia de uso de datos. Que eso es algo bien interesante, que yo creo que todavía no se está viendo porque estamos viendo, dentro de todo está incipiente el marketing digital, pero es muy interesante porque tal vez en un futuro no muy lejano va a haber una calificación de, cuando esté la agencia, de una calificación de cuáles son las empresas que más vulneran o de alguna manera molestan a los clientes consultantes. Entonces, creo que el consentimiento tiene que ver con información, con educación, con los mejores esfuerzos, los máximos esfuerzos de las empresas y las plataformas para poder disponibilizar esos formularios, eso. Muy interesante, Carolina. Te agradezco la sinceridad para compartir esa experiencia tan valiosa tuya. Bueno, tenemos algunas preguntas de las personas que están viendo esta transmisión a través del Zoom, pero les quiero dar el privilegio a quienes han venido esta mañana. Si es que tienen alguna pregunta, tenemos 15 minutos para responder preguntas antes del cierre. Así es que si hay alguien aquí que quisiera como preguntar algo. Si no es así, voy a proceder con las preguntas de las personas que están viendo la transmisión. Ahí, eh, esta pregunta se la le voy a devolver la palabra a Cristian. Está un poco ansioso. Em, No anoté. A propósito del marketing digital, Cristian, ¿hay alguna especie de herramienta tecnológica que sea efectiva para comenzar a trabajar en cumplimiento normativo? O sea, la pregunta, como complementada con Sí. mi punto de vista, ¿hay alguna herramienta como agnóstica o son herramientas de proveedores específicos? Todos los proveedores líderes de tecnología hoy día en la orbe ofrecen su suite Microsoft con Azure y su suite de protección y ciberseguridad. De ahí también Salesforce con su Data Cloud también, que está creciendo también. Y existen compañías independientes que se conectan con API a todas ellas como OneTrust, pero existen varias opciones que hay que mirar. Una que encontré interesante pesquisando se llama Data Grill, como el Grial, Santo Grial. Es así se llama la compañía y tiene unas soluciones que también hacen seguimiento de datos personales, así como lo hace Google también de los datos que nosotros recibimos. Y te ofrece librerías y bibliotecas para manejar esta información. Pero yo sugiero siempre ahí investigar, no poner la tecnología primero, sino que define primero tu estrategia de gobierno de datos y luego buscamos las tecnologías más adecuadas. Pero yo te diría que hoy día está proliferando. Sí, que nos encontramos, y ahí bien podría verlo, en Latinoamérica los partners, por el hecho que el hemisferio sur está un poquito más retrasado que el hemisferio norte, nos encontramos que a veces los partners no tienen todas las certificaciones para las implementaciones de este tipo de tecnología. Entonces una cosa es buscarla y después ver cómo voy a ponerla en marcha, porque hay que poner a andar el auto. Eso. ¿Y otro tema que se te quedó en el tintero? Sí, voy a hacer solo unas réplicas, cosa que no se vaya a malentender por mi colega Carolina, que dijo el marketing digital incipiente, lo que creo que quisiste decir, la protección de datos en el marketing digital incipiente. Ya, como te quiero tanto y te respeto tanto que no te vayan a, después no te vayan a apelar, no te vayan a apelar que... Ya, eso no. Lo otro, preguntaste por la forma en que los datos pueden aportar la huella de carbono. Sí, mucho. Hoy día el cloud nos ayuda y obviamente la elasticidad, infraestructura elástica es la que deberíamos estar buscando. ¿A ¿Ya? qué te refieres con eso? ¿Podrías explicarlo un poquito? Sí, significa que si yo estoy consumiendo un proceso de machine learning y mucha consulta, ocupo servicios, servidores, por así decir, en una nube, es privada en alguna parte, pero está en la nube, la ocupo y después me hago pequeñito. Entonces, ¿qué significa? Yo no tengo en mi oficina un rack de servidores todo el día gastando energía y aire acondicionado y más o menos esto te podría llevar a disminuir tus gastos en infraestructura en 40-45%. Es harto. Entendido ahí, bien, y más sabe ahí un responsable de infraestructura y datos de nuestra organización, que es Luca, él podría responder mucho mejor los números de ahorro. Claro. Eso en cloud. Y lo otro, que quería dar una contrarrespuesta, el consentimiento, en el orden, las empresas pyme, tecnologías que lo citó la Caro, solo mencionar esto, que siempre lo hablamos harto en la MDD, que una pyme puede tener 7 empleados, ¿cierto? Pero tratar teras y teras o zettabytes de información de los bancos. Entonces,
hay que tener claro que esa regla de intermediación no hay que menospreciar o tener un juicio sobre una pyme con 7 empleados. Hoy día en la economía digital no es el camino. Y por último, sobre los desafíos del consentimiento, yo creo que es la forma en que tenemos una plataforma de consentimiento automatizada. Ese va a ser el desafío. Yo siento que lo legal lo pondieron un 40%, después en un 20% en las reglas y después el otro 30% te lo da la tecnología que permite automatizar realmente el consentimiento y disponibilizarlo dentro de la organización. Si eso no se pone en la conversación y este consentimiento libre que hablamos se diluye, porque lo que va a ocurrir es que al existir que yo tengo que tener una tecnología para administrar el consentimiento libre, si no hay formación, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La gente de marketing en el 2027 van a salir con la campaña a pedir consentimiento. Y probablemente en la Teletón del año 2027 la gente va a estar pidiendo consentimiento. En Perú hubo una campaña que llegó a más de 7 millones de personas en los cuales ofrecieron sortear una casa, Daniel. Hubieron 40.000 reclamaciones por esto después de esto. El consentimiento las palabras de ustedes que son los abogados dijeron que ese consentimiento no es válido, porque no fue libre, fue basado en un sorteo. Entonces, yo siento que eso es aberrante para un mercado que ocurra que en Chile ocupemos la televisión para el consentimiento. Yo creo que si eso llega a ocurrir, es que todo lo que estamos haciendo en nuestros seminarios no va a llegar al fin y al propósito que necesitamos. Necesitamos llevar que el consentimiento libre realmente sea, sí, el producto y servicio yo quiero que me llegue la boleta y me llega la boleta, pero a la vez también quiero saber de las novedades de esta compañía. Y también quiero que analicen mis datos porque me encanta que me digan qué es lo que tengo que comprar ahora. Si eso ocurre, lo hicimos, Dani. Eres muy optimista. Terminé. Yo no creo que eso pase. Yo sí creo. Vivi, Es mi trabajo. en la visión panorámica que tú tienes asesorando a empresas, ¿cómo ves tú que responden las empresas que tienen gobierno de datos versus las que no tienen, por ejemplo, frente a determinadas brechas de seguridad que se puedan producir? ¿Es evidente el beneficio cuando tú tienes la casa ordenada? Sí, absolutamente. Absolutamente, porque cuando tú tienes un gobierno de datos, no solamente son los datos en sí, tienes roles definidos de responsabilidades, de custodia, de propiedad de los datos, que hacen que la respuesta sea bastante más ágil, más certera, más efectiva respecto de las empresas que no se han hecho cargo. Por lo tanto, es que es clave en este desafío de gobierno definir estructuras sólidas, roles, donde las personas que los asuman tengan claro el impacto de la responsabilidad del rol. em, que lo entiendan desde el punto de vista no como una tarea adicional, sino que realmente cómo ello afecta la gestión de la compañía y el que el resto pueda usar la data de manera em, eh, cautelosa, prudente, eh, insisto, para los fines que realmente se requiere utilizar. Em, Por lo tanto, las empresas que sí, que efectivamente están trabajando en un gobierno de datos, en esta definición de los roles más conocidos, el data steward, el data custodio, el data owner, tienen una mejor posibilidad de responder eh, frente a una empresa que ni siquiera sabe con qué data trabaja, cuál es la data válida, de dónde yo la tomo, cuáles son las fuentes de información que yo voy a considerar como las que realmente van a definir hacia dónde va la compañía, la toma de decisiones. Y frente a la cantidad múltiple de tecnología que hoy día hay disponible, y ahí tomo un poquito el tema de Cristian, la tecnología por sí sola no resuelve la problemática del negocio. No es el cuán tecnologizado soy yo lo que finalmente va a definir el éxito de la empresa. La tecnología es un medio y cada tecnología responde a lo que culturalmente como empresa queremos lograr. Hoy día las tecnologías han avanzado harto en términos de protección eh, de la información en sí misma y de seguridad, pero hace un tiempo atrás salió las noticias, alguna un ataque que hubo al Banco Santander, por ejemplo, o a otras compañías, y el problema no estuvo en la tecnología, estuvo en las personas que
trabajan con la tecnología, en En la capa dejar, humana de tu en la capa triada. humana, en la capa 8, como decimos La capa nosotros. 8. Entonces, por eso que es súper importante que no porque la tecnología cumpla con ciertos estándares de seguridad, yo me voy a desconectar de la responsabilidad de quienes interactúan con la tecnología, eh, para realmente tener claridad de qué tan seguro o protegidos están mis datos. Y ahí, totalmente de acuerdo con la Carola, la educación. La educación, o sea, este accountability es clave y yo creo que también las empresas que probablemente estén en estos rankings futuros de cuáles son las compañías que mejor trabajan y usan los datos y los protegen, va a tener mucho que ver con la calidad de la selección, reclutamiento y formación de sus propias personas. Porque eso es lo que va a definir realmente que la empresa lo use bien, con qué nivel de responsabilidad tienen las personas de la empresa en trabajar con la data. Gracias, Vivi. Muy, muy claras. Suena tan fácil cuando uno te escucha decirlo, pero No es es fácil. algo que supone tiempo, Sí. efectivamente, hacerlo bien. Caro, y una pregunta para ti, asociada justamente como a esta reflexión que tú hacías de este punto de quiebre que se produce en este momento que una empresa decide cambiar como de giro o en el momento en que entre en vigencia la nueva ley, la actualización de la ley de protección de datos personales, donde vamos a tener otras reglas. En ese tránsito, la pregunta que están formulando tiene que ver con qué recomendación harías tú en términos de la gestión del novedoso interés legítimo. ¿En toda circunstancia tú crees que va a ser necesario como requerir este nuevo consentimiento? ¿O eres más bien conservadora con esta idea de este tratamiento que se habilita si hay un interés legítimo por parte del responsable? Difícil pregunta. ¿Cierto? Es difícil. Sí, es difícil. No tienes que ser categórica No, no, porque, no, porque no. así está la Sí, situación, o sea, digamos. y No es además esto difícil. es tan reciente que hay cosas que todavía estamos discutiendo, que todavía como que uno no sabe cómo viene. Yo en principio creo que el interés legítimo va a haber que manejarlo con mucha cautela. Estoy de acuerdo contigo. Yo igual hago esa recomendación. Eso es creo que si es que existe, si es que la situación amerita consentimiento, es consentimiento. O sea, ahora, de nuevo, creo que es eso. O sea, súper corto, preciso, creo que el interés legítimo yo lo vería con cautela. ¿Ya? Gracias, gracias, Caro. Yo estoy absolutamente alineada con esa posición. Tengo una línea y un punto de vista bien conservador en el sentido, Sí, en el mismo sentido. así Bueno, es. voy a hacer unos closing remarks para Oye, una sí, cosita bien chica. Dentro de los equipos de esta cadena de interlocutores en el gobierno de datos, creo que hay una mirada que deberíamos incorporar, que es que en el proceso tienen que estar los abogados. Sí, por supuesto. Sí, absolutamente. Porque De acuerdo. si el abogado es al que llamas para que resuelva la situación, tu abogado no sirve. Es que el abogado no puede ser el bombero. O sea, el bombero tiene que Claro. ser parte Pero para más la allá de prevención del eso, pero incendio. más allá de Es lo mismo eso, que ocurre que si tienes ganas de divorciarte, llama a tu abogado primero. se te van a pasar, se te van a pasar. claro. No, yo creo que lo que Sí, pasa es que ahí toda hay la una razón. reflexión derivada que Sí, ya que estamos en la escuela de Derecho, creo que es re sí, importante. sí. Eh, los abogados estamos llamados, y todos ustedes jóvenes que están acá y que forman parte de esta escuela y muchas otras, y los profesores, los docentes, a formar abogados de distinto tipo. Y el abogado que está preparado para flexibilizar, para entrar en un equipo multidisciplinario donde va a ser el único abogado y el resto van a hablar todos lenguajes distintos, y se puede dar a entender, y puede dar a entender, me refiero con un lenguaje que no asuste, esos abogados son los que están llamados y tienen que estar en estos procesos. No puede no estar el Sí, abogado. absolutamente. Si a mí me asusta que esté mi abogado, miremoslo y le hacemos un coaching, pero tiene que estar. ¿Ah? Eso era.
Está bien, Bueno, perfecto. quiero cerrar con tres ideas centrales que yo creo son sobre las cuales ha girado esta conversación esta mañana. La economía digital necesita protección de datos personales. Hoy día la economía en su concepto clásico no se sostiene sin esta otra dimensión de su desarrollo. Y en ese sentido, la actualización de protección de datos llega bien tarde, pero esperemos que la refuerce. Una base de datos puede responder a tratamientos en distintas direcciones. Yo creo que de las conclusiones que nos deja la intervención de Vivi es justamente entender con amplitud hoy día también la manera como las organizaciones pueden responder distintas preguntas a través de la gestión de una o varias bases de datos. Y Carolina con su intervención cierra, digamos, de maravilla en el sentido de que la asesoría jurídica hoy día también tiene la oportunidad de poder ofrecerse en distintas dimensiones, en la gestión corporativa, ¿cierto? Con los líderes de la organización, acompañando, asesorando las decisiones corporativas, ¿cierto? En una dimensión operativa, implementando, ¿cierto? Un gobierno técnico. Pensemos que la nueva regulación de protección de datos supone que las personas puedan ejercer derechos ante el responsable. El primer derecho, que es el más complejo de todo, el derecho de acceso, supone que las organizaciones puedan ser capaces de responder eh, cuál es la base de licitud, qué trazabilidad ha tenido ese dato dentro y fuera de la organización. Entonces, en esa dimensión es clave que el abogado también participe implementando este gobierno corporativo, porque fluye más fácil luego poder responder al ejercicio de estos derechos. Y en la última, o en el último eslabón, que es el incendio, ¿cierto? Que puede ser en el litigio, en la pelea, ¿cierto? Que supone otra dimensión de conocimiento, un conocimiento mucho más teórico, un conocimiento de la aplicación práctica, un conocimiento de la cultura jurídica del país, y en ese sentido saber cómo están pensando los jueces, esto también es importante. Y quiero cerrar con también algo que mencionó Carolina, ¿no? Que tiene que ver como con la educación, con la socialización de esta regla. Una de mis líneas de investigación es justamente teoría de la legislación, y una de las cosas que estudiamos en teoría de la legislación tiene que ver con la razonabilidad de las leyes. Y las leyes salen del Congreso, pero todavía no terminan su proceso, porque lo que dice buena parte de la teoría es que las leyes son un proceso justificativo en curso, es decir, las leyes son válidas en la medida que son conocidas por sus ciudadanos, que sus ciudadanos utilizan o ejercen sus derechos, son aplicadas por los tribunales y respetadas finalmente por toda la sociedad. Y en ese sentido, por supuesto que el Estado tiene un rol elemental para que esta ley que va a comenzar a producir sus efectos en 2 años más sea una regulación exitosa y que justamente produzca los cambios en la sociedad para mejor, digamos, corrigiendo aquellas situaciones que hoy día le generan algún tipo eh, de problemas al ciudadano en su relación con el responsable de la información. Les quiero agradecer a quienes estuvieron presentes esta mañana, les quiero agradecer a todas las personas que se conectaron y por supuesto a nuestros panelistas que me encantó este seminario, aprendí mucho de ustedes y les agradezco también la generosidad que han tenido de venir a compartir gratuitamente su experiencia con todas las personas que hoy día están viendo este seminario. Los quiero invitar a los que vinieron a que ahora vayamos a un cafecito con unas galletitas y celebremos el fin de este ciclo. Muchas gracias. Gracias.